Para empezar así como que acomodarnos. Espérame. Ay. Papá. Los que editan el video viendo nuestros mamás. Ahí, ¿no? Agüita. Ok. Ok. En introducción hacemos como de. Empezamos de las 2 o una. Pues si quieres, entre las dos, así como. De, hola. Si quieres, tú empiezas así y luego yo digo, bienvenidos al podcast. Ok, ¿se llamaba qué? Voces del más Voces allá. del más allá. Oh, yo empiezo. De hola, bienvenidos. De, así como que tengo que ir a las góticas. Hola, odio la vida, así. ¿Ok? A ver. Ay, que esto ya está grabando, ¿verdad? Qué oso. Ajá, bueno, a ver. Una, 2, dos, 3. tres. Hola, bienvenidos a Voces del Más Allá. Un nuevo podcast para aquí por nuestro canal y sabemos que les encanta mucho y aquí traemos un nuevo podcast. Así es. Como siempre, con Jimena y Con Ale. entonces les recomendamos que apaguen las luces y que se acomoden para esta bonita noche. Esperamos les gusten las historias de terror que tenemos preparadas. Güey, qué miedo. ¿Por qué? No es que estoy bien preparadas. Bueno, una, dos, tres. Ajá. Sí, este es un. Ya. Ok. Ajá. Realmente me da así. Bueno, este podcast es diferente. Vamos a contar un poco de todo, de nuestras historias que hemos escuchado e historias que ustedes mismos nos han dejado en los mismos comentarios. Así es. Muy bien, para empezar podemos hablar de historias personales, ¿no? Sí, ustedes escucharon. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿quieres empezar? Bueno, pues yo en mi caso, en historias así personales que he tenido, pues son como que varias, ¿no? Una fue donde vi como que era la Llorona, la bruja, no sé bien qué era. Pausa. ¿Tenemos que vernos nosotras o tenemos que ver hacia allá? Podemos vernos y de la nada ver así ya. Yo pienso que ver hacia allá, ¿no? Pues vernos. Podemos vernos por ratos y quedar hacia ahí frente. Ok. Bueno, dos. Ok. Pues yo para empezar la historia que mi anécdotas que me han pasado, me estaba bañando, tenía yo que 7, 8 años. No sé si fue una bruja, si fue una llorona, no sé, chiste de que lo más increíble fue de que fue el día, o sea, algo loco, era como las 12 de la tarde, más o menos, entre 12 y 1. Los comerciales. Paga YouTube Premium, amiga. A ver, pásame el control. Por favor. Me encanta. No, pues sí. Así sí. ¿Y Pitas no te gusta? Wow. Aquí planeo mejor qué vamos a decir. A ver, siguiente por Vamos a hablar de. ¿Por qué no mejor le regresas? Porque no te vaya. No se nos vaya, porque. ¿Cuánto dura? Una hora. Ah, por eso mejor, desde el inicio. A lo mejor ya lo pongo así, ¿no? Desde el inicio. Por eso ya está desde el inicio. Ok, 2, 3. Ok. Otra vez desde el inicio. Mejor sería. No, está bien así. Pero corten, que les guste. Ok. Bueno, pues sí, como desde que dije yo qué me pasó. De tu historia. A ver, bueno, pues para dar inicio en este podcast, pues hace cuenta que yo tenía alrededor de 7 años. Entonces hace cuenta que yo me estaba bañando, era que las 12 de la tarde. Entonces yo me estaba bañando bien a gusto y de repente vi, o sea, como que de esas veces donde sientes la presencia. Entonces yo dije, guau, ¿qué es eso? No dije, ay, no, pues, o sea, nada tan importancia. Sí, era como que. Ajá, X. Y bueno, pues ya no, como que de la nada esa necesidad de voltear, ya volteé, nada manches, era mi cosa, total. Era blanca, con el vestido muy blanco, o sea, exageradamente blanco y el cabello muy negro.
y no estaba de allá para acá, de allá para acá. ¿Cómo crees? Y sí, me dio pánico. Y esa vez estaba mi abuelita y mi mamá. Y yo dije, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Y yo salí así, o sea, sin nada, porque del miedo que me dio dejé la regadera abierta y cosas así. Y yo sí le dije a mi abuelita, a mi mamá, le digo, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Y me dice, no. Y le digo, ¿fueron ustedes? Y me dice, no, nosotros estábamos aquí en la sala. Y ya creo que mi mamá se fue al mandado. O sea, el chiste es de que yo no estaba sola, estaba con mi abuelita. Entonces, pues como que dije, no, qué miedo. Sí, fue algo muy feo. Pues yo creo que es que he tenido experiencias paranormales muy seguido. La verdad es de que puedo decirte que sí, como que es muy normal en mí. O sea, eso de las experiencias paranormales. Y algo que te puedo también decir es que normalmente trato de no creer mucho en que puede pasarme. Porque como que es mejor a veces vivir en la ignorancia. O no sé, como que siento que es un refugio propio, ¿sabes? Pero por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando fue que el velorio de un tío que tuve que me dolió horrible cuando falleció. Recuerdo mucho que cuando estábamos ahí, yo estaba como que llorando. Hace una que era una sala. Entonces, ¿haz cuenta? ¿Cómo se llama eso? Velatorio. Fue en un velatorio. Y había como que sillones en todo el lugar. Entonces, yo me quedé dormida enfrente de la caja. Y había como que unas flores, ¿no? Encima de él y todo el rollo. Y estaban a los lados. Y recuerdo que vi un girasol moverse. Veía cómo se movía y así. Pero es que en el velatorio no había corrientes de viento. Sí, no había manera de que se moviera. No, ni siquiera había aire acondicionado, o sea, nos estábamos muriendo de calor porque estaba descompuesto. Y estábamos de, no, qué horror. Entonces fue en el IMSS, o sea, estuvo muy feo, la verdad. Pero se movían y me acuerdo como que dejé de llorar porque dije, se está moviendo, o sea, pero era tanta la fuerza de la flor y que estaba moviendo el arreglo. O sea, el arreglo se tambaleaba. Entonces yo me espanté bastante, pero como que dije, a lo mejor es mi tío. Y hace cuenta que le dije a mi tía, se está moviendo a la esposa de él. Y ella se puso peor porque dijo, pues está comunicando, o sea, fue algo muy fuerte, o sea, y de verdad que todos vimos eso y les puedo asegurar que es una historia que sigue hasta el día de hoy, porque nadie más había dado cuenta. Entonces estábamos todos de no inventes, ¿no? Pero me acuerdo mucho que su hijo de él fue y se acercó a la caja y empezó a acariciarle la cara a él. O sea, en la caja como que... el vidrio, ¿no? Como ajá, o sea, como que la hacías así a la caja y se dejó de mover el arreglo. Como que estaba inquieto. Ajá, él estaba como que inquieto. Ay, qué miedo. Pues es que sí, la verdad sí da miedo. O sea, si soy honesta, sí me dio miedo. Pero creo que fue muy bonito para ellos ver que él estaba ahí. Bueno, yo entiendo de algún modo, pero como que sí te deja en shock, ¿no? Pero como que es una experiencia padre. Como saber ese hecho de que puedes despedirte de tu familiar y que él está ahí. Sí, o sea que sabes que aunque esté ahí en la caja, él está como que su presencia, está su presencia está ahí. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes como que se te sube muerto? No, a mí no, realmente no, pero a varios de mis familias. Y de hecho a mi mamá hubo un tiempo en donde se le subía el muerto casi todos los días y casi tenía que dormir diario con el rotorio puesto. Sí, creo que a mí lo que me pasaba, me acuerdo mucho, es que yo, antes de que se me saliera el muerto, se me subiera el muerto, yo me salía de mi cuerpo. ¿Saben? Es que ten en cuenta que mi mamá como que siempre ha sido muy espiritual y eso. Entonces mi mamá siempre ha tenido conexión con los chakras, con todo eso de las almas y eso. Entonces Sí. Mi mamá siempre ha sido como que muy así. Y me acuerdo que yo de chiquita me dormía y se me olvidaba el mundo. Pero me acuerdo que cuando soñaba que me iba a la carretera, que iba hasta la iglesia, que yo iba a ver a mi abuelita, a ver a mis tíos, hasta ¿Te andabas de vaga? No, sí, yo me daba mis buenos viajes, pero me acuerdo mucho que regresaba pero fría. O sea, cuando me despertaba, siempre me despertaba como con esa sensación de estar fría. Entonces, recuerdo mucho que mi mamá llegó un momento en el que ya no supo qué hacer conmigo, porque de verdad ella pensaba que en cualquier momento sí se me iba a ir, porque no se sepan que cuando te vas, se te va tu alma, las demás almas pueden entrar a tu cuerpo.
Ajá, no, regresa un alma, pero no sabemos si puede ser la ¿Cuál tuya. es? Ajá, Justo. entonces mi mamá tuvo que aprender a salirse de su alma para poder traerme a mí, porque de verdad que me iba, o sea, de verdad me iba. Y es más, cuando ya como que me logró como controlar de que me quedara quieta en mi cuerpo, me acuerdo mucho que desde entonces empecé a desarrollar sonambulismo. O sea, que me levantaba y de la nada me despertaba porque abrí el refrigerador. Así me llegaba o estaba ya comiendo algo yo en el cuarto de lavabo. Y yo que era de como, ¿qué tenía que ver la cocina con el cuarto de lavabo, sabes? O me acuerdo mucho que como que me desesperaba porque no podía, o sea, no podía atravesar yo la puerta. O sea, estaba como, así como que, no me golpeaba, ahora sí que parecía mensa, pero era porque trataba de atravesar yo la puerta como acostumbraba en mis sueños. Y desde ese entonces mi mamá empezó como a ocultarme las llaves porque tenía miedo de que, como yo sabía dónde estaban, que fuera a agarrarlas inconscientemente. Y que puedas salir Sí. inconscientemente. Y desde ahí también que mucho que estaba. Entonces hubo como que sentí esa presión de que no podía ni respirar, sentía que me estaban ahorcando. Entonces como que no podía y como que cuando me soltó grité y hace cuenta que enfrente de mi cama, bueno, en nuestras camas que estaban porque dormía con mi mamá, estaban enfrente de unos muebles. Entonces hace cuenta que esos muebles eran la puerta para que nada más la jalaras y se abría para abajo. Okay. Entonces hace cuenta que grité y las puertas se jalaron. O sea, todas las puertas se abrieron. Así. Cuando no tenían por qué. Ajá, o sea, tienes que jalarlas tú para que se abra hacia abajo. Entonces, se cayeron todo. Y yo grité y yo así como que, de que estoy viva, estoy viva. O sea, como que dices, o sea, no tiene lógica de que se abran si uno tiene que mover. Ajá, justo, o sea, y cuando me acuerdo mucho que mi mamá ya estaba dormida y cuando vio y sintió lo que pasó, nada, me dijo, órale, wow, eso estuvo muy tétrico, la verdad. Ay, no, sí, luego fíjate que sí hay cositas así, donde dices, no, qué miedo. O luego dices que, no manches, qué ilógico, o sea, ¿cómo es posible que pase esto? O cosas así. Fíjate que yo, bueno, tiene como unos que 3, 4 años, 5 años, pone tú, que en mi cuarto hubo una pijamada con una amiga normal y se quedó a dormir aquí en mi casa, dormimos juntas y dormimos en mi cuarto. Pues entonces a ella dice que sintió que se le subió el muerto en mi cuarto y yo estaba pues durmiendo con ella. Pues sí. Y así como te digo, no, le digo, pues le digo, no pasa nada, tranquila. Bueno, pues yo creo que pasan 2, 3 meses más o menos. ¿Se te sube? No, a mí nunca se me ha subido y espero que nunca se me suba. Que se le subió el muerto, como que ella se sintió rara, o sea, dice, ¿y por qué se no suben a...? ¿Por qué las personas que se quedan a dormir contigo, como así, se les sube? Y a ti no. Y le digo, pues no sé. ¿No será un alma celosa? O sea, como Ni cuando hay idea. un fantasma que no les gusta cuando alguien más se acerca a alguien que ellos quieren o aman. Pues quién sabe, no, ni idea. Te digo que a mi amiga le pasó y me dice, es que yo siento que se me subió el muerto porque como que me asfixiaba, no podía yo hablar y cosas así. Digo, no, pues quién sabe. Le digo, yo, ¿qué te puedo decir? Y yo te digo que a mi mamá le pasó, creo que le pasó algo así similar y yo así fue como que dije, no, pues ahora sí que a mí no, nunca se me ha subido el muerto, ni espero que se me suba. Te digo que mi mamá en la casa de mi abuelita sí hubo muchas veces donde se le subía al grado que ella tenía que llegar a dormir con el rosario. Incluso a mi mamá en casa de mi papá se le llegó a subir, pero pues ya sabes, esa gente que uno le cuenta y que uno le cuenta esas cosas, Obvio. nunca pueden faltar de eso. Claro, es que sí son. Pues yo creo que solamente voy a contar algunas historias de ustedes, nuestros espectadores y suscriptores que nos han mandado. Entonces, ¿quieres iniciar? No, pues si quieres dar tu inicio. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Aquí hay que cortarla. ¿Cómo de qué hablamos? Pues estabas hablando que la de los puercos, que esa sí fue de veras, fue inventada. No, sí fue de verdad. Ah, sí me fue pasó a de mi verdad. mamá y a mi tío. Yo, sí fue de verdad. Wow. Cotajay, lo sé. Estoy pensando en otra historia. Ah, ya tengo una buena. Ok, ya. Bueno, pues esto pasó hace tiempo. Nuestra suscriptora nos cuenta que cuando ella vivía en una casa, estaba con su familia, ¿no? Pero hace poco acaba de fallecer su mamá.
Entonces, haz de cuenta que en total son 5 hermanos, ¿vale? Son 2 mujeres y 2 hombres, ¿vale? Pero esta escritora, como falleció su mamá, su papá como que de esos hombres de la antigua que dicen, ya sin mujer, nuevo soltero, así, ¿saben? Entonces él se fue a vivir la vida acá a la gloria. Sí, porque además de eso, la mamá de ella le había dejado dinero a él, ahorros, y eran bastantes. Entonces él se fue de viaje, pero dejó la casa descuidada. Y los chicos estaban todavía chiquitos. Entonces pues fue como que medio raro. Y nada más dos hermanos trabajaban. Entonces hagan de cuenta que nuestra suscriptora, que es la que nos manda la historia, decidió que fuera anónimo. Pero lo que pasa es de que ella y su hermano se sentían responsables de los hermanos porque como que sabían que su papá no les interesaba, entonces ellos vivieron así como que normal, ¿no? Entonces lo que pasa es que empezaron a ver a su mamá, a pesar de que ella había fallecido, en la casa. Escuchaban cómo bajaba las escaleras porque su mamá ya estaba enferma. Entonces, cuando su mamá en los últimos momentos de vida que tuvo, podían escuchar como las pantuflas de ella. Es como esas veces que sabes cuando va pasando tu mamá, cuando pasa tu papá. O como cuando identificas los pasos de esas personas. Así es. Entonces, nuestra escritora lo que cuenta es de que ella podía ver cómo incluso algunas veces olía a ella, o sea, olía ese perfumito que ella usaba de jazmines, así olía cuando pasaban por su cuarto. Entonces ellos lo que pensaban era que era algo normal, porque obviamente no tenía mucho que se acaba de fallecer su mamá, entonces era algo normal. Pero lo raro era cuando pasaban por la cocina y olía, que era un lugar en el que estaba mucho de su mamá. Y también lo raro era que escuchaban cómo su mamá cantaba cuando llegaba. Ay, qué miedo. Entonces ellos decían, si es nuestra mamá, o sea, como que es una pregunta que siempre te va a atormentar, ¿sabes? ¿Es ella o es alguien más? Está haciendo los ruidos. Es que eso es muy normal en los fantasmas, o sea, es un miedo que realmente te puede dar como que si tu mamá realmente, es más, si es ella, está muy feo porque, o sea, significa que no se ha ido, ¿sabes? O si no es ella, significa que algo se quiere hacer pasar por ella. Eso es muy feo. Entonces ellos decían que llegaban de trabajar y podían oírla cantar desde la cocina. Ajá. O la veían como que es una casa muy alta y tiene muchos pisos, como unos 5 o 6 pisos. O sea, es muy alta, pero es para todos ellos. O sea, vivían bastante bien. Entonces nuestra suscriptora dice que podían verla como estaba en el barandal. Y no se veía como una sombra, o sea, se veía como él. Y no solamente les pasaba a ellos, que creen que varios familiares llegaban a su casa y la veían. Entonces, como que simplemente decían como de, se movió, hay una taza de café aquí, es mamá. Le seguían poniendo su plato de comida, de que... O sea, como si estuviera viva, ¿no? Justo, o sea, como que ellos tampoco podían razonar el duelo. Y es como que los familiares también decían como de, a lo mejor ellos la ven por eso, o sea, a lo mejor el espíritu también sigue aquí porque ellos no han logrado separarse de eso, ¿sabes? Pero lo raro aquí era cuando como que empezaba a ser agresiva, ¿sabes? De que ella rompía los platos o de que les jalaba el pelo mientras dormían, cosas así, ¿sabes? Cosas que no haría tu mamá, ¿sabes? O sea, de plano eso no lo hace tu mamá, a menos de que te portes mal, ¿no? Sí. Pero esto ya como que, o sea, correnso, 1, 2, 3. Pero eso ya como que decidían ignorarlo por el hecho de sentir que estaba su mamá ahí con ellos. Entonces... No les gustaba, pero tampoco decían algo, justo. Entonces como que para ellos fue muy... aceptarlo por la idea de tenerla con ellos. Pero lo raro fue que el hermano menor hablaba con su mamá. Entonces para él era como si nada. Y decían, ay, ¿quién ensució la ropa de mamá? Fue mamá la usó. Cosas así, ¿sabes? Porque el hermanito chiquito era el que más apego tenía hacia su mamá. Entonces para él era como que muy difícil. Pero él decía que a veces su mamá lo rasguñaba y que le clavaba las uñas, que no sabía cómo decirle a su mamá que le dolía. O sea, sí, empezó como que con esas cosas. Y que creen que el hermanito tenía las marcas en donde decía que ella le dictaba las uñas. Ahí tenía las marcas. Bueno, pues pasa que una de sus tías, que precisamente era la que
la que sabía todo eso de la brujería, lo de los fantasmas y eso, Ajá. les dijo, ¿qué tienen aquí? Y todos de, ¿cómo? ¿De qué? ¿Qué pasó? De que, ¿quién es esta cosa? A ver, ¿cómo se llama? Corto. Oh, toc, 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 toc. Ay, no. ¿Cómo ves? Wow. Órale. Qué buenas historias, ¿no? Me gustan. Sí. Lo que tomo refresquito. ¿Y qué pasa en la prueba de embarazo? ¿Qué? Ah. No, porque yo de tanto contar no quiero que me pase nada. O sea, ¿qué me pasa a mí? Todo es Es que el real. otro día aquí nos movieron la cortina. Ya, sácala. Ok, ¿qué me quedé? En que una de sus tías Ah, ok, sabía de brujería y cosas así. Ok, una, dos, Son tres. dos. Desde la brujería empezamos otra vez. Tres. Bueno, el punto es de que llegó aquí su tía, ¿no? Que ella sabía de todo eso de brujería, Sí, lo de dijiste. espíritus y todo eso. Sí, estamos desde ahí otra Ah, vez. Ay. Uno, dos. Bueno, entonces de que llegó su tía, entonces haz de cuenta que esta tía sabía mucho de eso de chamán, de brujería, espíritus, y les preguntó qué habían traído, ¿no? A la casa. Y ellos de, como, ¿qué? ¿No? O sea, ¿a qué te refieres? Y él les dijo, ¿qué es esto? Y ellos no sabían como a qué se refería bien. O sea, sí sabían, pero se hacían unos tontos, ¿sabes? Entonces ella les dijo de que, es que hay algo aquí que se quiere hacer pasar por su mamá. Y ellos de, ¿qué? Entonces, ella lo que dice es de que uno de ellos como que trató de comunicarse con su mamá, pero, O sea, sí, él no la trajo a ella, pero trajo algo que se quiso agarrar de su ajá, mamá. justo. Y ahí es donde les va que el hermano, el otro hermano que trabajaba, el que digo que trabajaba como la suscriptora, que es la que también se hace cargo de los hermanos, él trató de hablar con su mamá, pero no hizo el ritual en la casa, Ujú. fue en el panteón, directamente de ahí la trajo. Entonces ya te imaginarás que habría agarrado. No, pues Entonces sí. el hermano empezó a decirles todo lo que había hecho, o sea, es que el hermano había pedido hasta días libres para hacer este ritual. O sea, hizo un escándalo y a la media hora, pues a lo mejor él no le hizo nada ni nada, pero al que sí le hizo fue el hermano menor porque fue el más chiquito, o sea, el más inocente. Y era con el que tenía. ¿Qué haces, ma? ¿Por qué? Ya, vamos. Y era con el que tenía como que más apego, ¿sabes? Entonces todo ese rollo influyó bastante en que Alma agarró. Entonces la cosa que agarró quería llevarse también al niño. Entonces como que la tía le dijo, no, pues hay que ver qué hacemos, todo eso. Ujú. Entonces pues tuvieron que ver el modo de que pudieran como que... Salvarlo, rescatarlo. Ajá, porque la cosa ya había marcado al niño, entonces como que fue más difícil. Pero pues nuestra suscriptora dice que al final no hubo problema. Que bueno, sí fue bastante difícil como que desprender esta cosa. Que incluso cuando trataron de echar eso de que la sal, todo eso de agua bendita y eso, que se escuchaban unos latigazos, así súper... De que no se quiere ir. Ajá. Y bueno, pues al final pues se solucionó, pero costó bastante y hasta el día de hoy como que esa historia ha dejado mucha marca en general en la familia. Wow, no, qué gran historia la de esta persona. ¿Qué crees que yo el otro día igual leí una historia, no recuerdo el nombre, pero pongámoslos todos anónimos, en donde nos cuentan que estaban en su casa, normal, estaba esta persona en la sala con su mamá, y pues igual tienen que su puerta, que cortina y cosas así. Entonces, cuando de la nada, como estuvo, como criticó, bueno, pues se cuenta que esta chava dice que su mamá estaba en lo suyo, esta chica estaba en lo suyo, cada quien en lo suyo, en donde de repente voltean a ver y se dan cuenta de que les movieron la cortina. No. Y que las dos se quedaron así como de En shock, ¿no? en shock y como que diciendo, ¿viste eso? Y ella como que, ella y su mamá se quedaron así como que, wow. Y cosas así. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro comentario? Sí, he visto varios comentarios, pero igual hubo un comentario en donde igual me interesó mucho,
en donde ella dice que de repente le llega como que el aroma de su abuelita. Sí. El aroma de su abuelita, o incluso que su papá de esta persona está viva. Entonces su papá me dio un contexto de que de que esta persona, su papá de esta chica, se dedica acá al campo y cosas así. Entonces es esta chava que de repente le llega el aroma de su papá, pero pues su papá está vivo. O sea, ¿cómo es posible que me llegue como que de repente ese olorcito si mi papá está vivo? O sea, de una persona que falleció, eso pues te lo creo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que de su papá le llegue el olor? Y si te digo que esta chica debo decir que hace mucho tiempo me dijo que ella olía a gardenias y olía a jazmín. Me creerás que no, estás normal así. Y no, nosotros no éramos de poner muchas rosas, apenas que falleció mi mamá. Hasta entonces empezamos a poner flores y eso en la casa. Pero no ponemos nada de eso. Y a mí me gustan los olores dulces y a mi mamá le gustan los olores como a terracota y eso. O sea, le gustan olores maderosos. Entonces, haz de cuenta que no olemos como que a jazmín y a gardenias. Pero es muy, muy fuerte. Y es más, a veces sientes que te pasan al lado. Ay, de hecho, algo más fuera del tema y eso, bueno, de hecho, muy dentro del tema, pero que da miedo, es que mi abuelito una vez, desde ese día dejó de irnos a ver a la casa, porque estábamos en la casa y todo eso. Entonces, haz de cuenta que en mi casa hay un altar donde ponemos a los difuntos. Entonces, ahora está el baño y al otro lado la cocina, ¿no? Entonces, es lo que ocupamos, ¿no? Entonces, es todo un pasillo que da hasta la cocina. ¿Sí has visto, no? Que está sí. detrás del baño. Entonces, estábamos normal y todo el rollo. Nos fuimos a dormir mi mamá y yo en nuestro cuarto. Y él se fue a dormir en el cuarto donde él estaba, porque aún no teníamos cuartos de invitados. Entonces, él se fue a dormir en ese cuarto. Y dice que escuchaba como caminaban así, de que escuchaban como pies y más. Se escuchaban pies descalzos, pero se escuchaban muchos. Pero a la vez eran pocos, entonces como que fue muy raro. Y pensó que nos habíamos salido de nuestro cuarto porque, como te digo, estaba yo sonámbula. Entonces todos tenían que estar súper atentos de que si yo estaba sonámbula o qué era. Entonces el punto es de que él abre la puerta y entonces no podía prender la luz. Pero ve cómo pasó una cosa así como hacia atrás, todo exorcizado. Ay, qué miedo. Pero tenía la cabeza volteada. Así como en las películas, ¿no? Dice que era un hombre, pero se veía como que súper delgado de la cara y se veía como caminaba y parecía una araña. Ay, qué miedo. Sí, de verdad estaba muy fuerte cuando me lo contó, que dejó de venir a vernos, de verdad. Creo que jamás lo había venido, o sea, no, hace mucho tiempo que no venía. Y esa cosa pasó desde la cocina, donde él estaba, que tengo que en ese cuarto, hasta el baño. Y ahí se fue. Pero dice que le dio mucho miedo, que no supo ni qué hacer porque fue muy impactante. Y una persona de carne y hueso. Súper feo. Ay, qué miedo. Sí. Pues fíjate que a mí me han pasado, bueno, no a mí personalmente, pero en el caso de mis tíos, haz de cuenta que ahí ellos tienen que su patiozote enorme, en donde hacen las fiestas. Luego está otro cachito en donde está la alberca, y haz de cuenta que ya de la alberca a la casa es como está un mini pasillito. Entonces haz de cuenta que su casa es de 2 pisos de mi tío. En la parte de arriba, el cuarto de uno de mis primos, la ventana da hacia la alberca. Entonces ese primo me ha contado que de repente se escucha como el grabado de las personas, cómo se avientan. Cómo se avientan, justo. Entonces, de cómo están nadando, qué risas, qué voces y cosas así. Y en el cuarto de mi primo, el que está justo pegado hacia la alberca, es en el cuarto donde más se espantan. De hecho, cuando yo me llevo a quedar en ese cuarto, me llevo a quedar sola, me da mucho miedo. O sea, como que digo, no, me da miedo como que escuchar, ver o algo. Sí. Y normalmente cuando me duermo, ahí en ese cuarto, me tapo y, o sea, me tapo toda la entera, aunque tenga yo mucho calor, pero digo, no, qué miedo. Mejor esa que te vean. Sí, ¿no? Mejor. Y qué otra cosa, ahí me das cuenta que de por sí ahí en la noche su casa es como que muy oscura, pero esa oscuridad que te da un pavor. Que es como que no hay nada, ¿no? Ajá, como que un miedo, un escalofrío horrible, te lo juro. Te entiendo.
Entonces ahí luego de repente se escucha cómo se avientan las canicas o cosas, ya no hay niños ahí, o sea, ya no hay niños. Fíjate que Dara, que falleció precisamente ese tío en esa casa, me pasó algo, o sea, no sé por qué. Ya ves que dicen que la hora del diablo y cosas Las 3 así, de la que mañana y eso. de 2:30 a 3:30, esa como Sí. que es el lapso. Bueno, pues fueron, nos quedamos ahí, bueno, yo me quedé ahí, yo ahí. Entonces, haz de cuenta que nos quedamos que por los rosarios, que por ayudar, cositas así, chistes de que estuvimos ahí toda esa semana. Bueno, pues haz de cuenta de que fue el velorio, fue el sepelio, ya fue el sepelio y ya desde ese día nosotros nos empezamos a quedar ahí, ya nos quedamos ahí. Entonces, ahí nosotros, yo me quedé, no en el cuarto donde normalmente siempre me quedaba, yo me quedé en otro cuarto, donde en ese cuarto yo siempre me quedaba antes cuando estaba bien más chiquita. Bueno, pues resulta y resalta que yo no sé por qué yo no soy de las personas que normalmente en la noche se levanta al baño. O sea, a mí nunca, en la noche a mí nunca me dan ganas de ir al baño. Nunca, 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 nunca. Bueno, pues pasa algo curiosísimo. Toda esa semana de los rosarios y cosas así de mi tío, no inventes, no había noche que no me levantara yo a las 3 de la mañana a hacer el baño. Pero eran unas ganas, pero así, o sea, ganas que no te puedes aguantar. Que dices, o sea, si no voy al baño, valí chetos. Ajá, sí, te entiendo. Y así como que dije, no, a mí nunca me dan ganas de ir al baño. Y ya, pues hace cuenta que el primer día dije, ay, pues ya voy al baño, normal. Bueno, pasó el otro día, era la misma hora. Y te juro que eran de esas ganas en donde dices, tienes que ir al baño. Y ya, y así como que decía yo, ¿por qué siempre a la misma hora? Y cosas así como que, o sea, algo quería, a una de dos, o me querían espantar o me querían decir algo, pero yo nunca iba sola, siempre levantaba yo a mi mamá. Y la levantaba, aunque me estuviera afuera. Ya iba yo al baño y era como que, ay, no, o sea, era un miedo. Hubo una vez que mi mamá se me dijo, ay, no, pues vete tú sola. Y dije, no, a mí me van a espantar. Dije, no, vamos. Bueno, ya fuimos, se terminaron los rosarios, cosas así. Espérate. Chin. No pasó nada. Aceitis. Oye, pues va quedando muy chido, ¿no? Nos gusta. Este sí que me está gustando. Sí, a mí más, también. como que ya estamos más inspirados. Ya estamos de Que no falla. Cámbiate, Y como que la casa ya se ve oscura. Sí, ya me está dando miedo. No, ¿qué crees que mi casa en la noche es muy oscura? Sí, oscura, oscurísima. Siempre dejamos una luz oscura. Una, dos. Los rosarios así. Ok, una, dos, tres. Y ya te digo que en los rosarios ya pasaron los rosarios, cosas así. Y ya, incluso ya la última noche que nos quedamos ahí, ya no me levantaron. O sea, como que todo eso fue en el trayecto de los rosarios. Sí, claro. Y ya ves que supuestamente se hacen los rosarios que para que el alma pueda descansar y cosas así. Y fíjate que pasaba algo muy raro porque cuando eran los rosarios te digo que de mi tío, cuando estaban con la letanía del ruega por él y no sé qué tanta cosa, hace cuenta que los cirios se movían, o sea, muchísimo, muchísimo se movían, pero era así como que decía, ¿cómo se va a mover si no le entra tanto la corriente de aire? Ya terminaban esa parte y ya se calmaban los cirios y fue así como que dije, wow. Ok, qué interesante. Pues ahora que lo dices eso de que se aparecen cosas en la casa de tu tío, ahora sí que yo tengo bastantes experiencias. Entonces, una de ellas es que en mi casa se aparece como que gente de otra época. O sea, de que en esa zona hay como que pura tierra y es cuando que hay unos pinos grandes, ¿no? Pirules, así. Y ahí es donde ahorcaban antes, en esa de la época de la revolución y eso. Ahí ahorcaban a los que no pagaban, a los que debían, a los rateros. Ajá, justo. Entonces me acuerdo mucho que mi mamá me contaba que ella había visto ahí cuando todavía estaba todo vacío ese lugar, veía cómo pasaba la gente, cómo veía mujeres que no parecían de esa época y nada más la reconocía por el tipo de ropa que llevaban. Entonces estaba muy de miedo, la verdad. Y me acuerdo mucho, 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 mucho que yo también he llegado a ver así como
a gente con así sus, ¿cómo se llaman? Carretas. Carretas. Con las carretas, pero de verdad que da un miedo bastante grande, pero es muy normal ya. O sea, no lo vemos raro ni nada de eso. Es como, ignóralo. O luego, también me acuerdo mucho que, o sea, ves a la gente colgada. O sea, tú en la noche, cuando ves que luego llego de noche de la casa, pues ves a los pirules ahí y ves a estos señores colgados. Y algunas veces escuchas cómo te gritan. Y ya la verdad está mal, pero es muy normal, la verdad. Entonces ya dices, ¿qué Como haces? que ya te quedaste Ajá, o sea, es como X. acostumbrada, ¿no? Y por suerte, o para mala suerte, al lado hay una carretera. Entonces, La autopista, la ¿no? autopista, ajá. Entonces los carros como que hacen que poco a poco se vayan estas cosas. O sea, no sé qué tiene que ver con que hayan puesto la carretera y la autopista, pero la verdad como que es mucha tranquilidad porque cuando suenan los camiones ya no escuchas estas cosas y así. Como que no les gusta que Como haya los ruido. espantan. No les gusta que haya ruido. O sea, como que les gusta que el ruido sean ellos, pero no les gusta que haya más ruido. Y de hecho, ahora que lo digo, lo de la autopista, qué bueno que me acuerdo. ¿Qué crees que ahí a veces como que hay mucho accidente? Y yo nunca me ha tocado a mí, la verdad. Pero sí he visto videos tíos que dicen que cuando es que tienen casas altas, entonces ellos ven como por afuera y ven a niños ahí parados, o ven así como a gente a la mitad, así cosas así. Súper normal para ellos, ya como de, ¿sabes? Y también otra historia que le pasó a mi mamá, que no me acordaba de esta historia. Esta historia está muy fuerte, la verdad. Así que agarran sus palomitas que está muy buena. Pasa ya de como 20 años que pasó esto. Entonces, ella tenía a su abuelita. Entonces fueron a Puebla, porque su abuelita vivía en Puebla. Pero ella tiene una hermana, la cual tiene a 3 hijos. Pero en ese momento nada más habían 2, ¿vale? Entonces eran 2 chiquillos, ¿no? Entonces es un lugar grande, 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 grande. Entonces está fácil perderse. Pero estaba la casita, era una casita muy chiquita. Y enfrente tenía el lavabo. Y tenía todo a la mano, la verdad, porque, o sea, tenía casi todo el terreno vacío. Pero ella dice que estaba lavando la ropa. Y llega uno de sus sobrinitos y le dice que quería ir al baño. Y ella dice, está bien el problema, yo te llevo. Entonces era de mañana. O sea, era como eso de las 4 o 5 de la mañana, porque ya ves que allá en Pueblo madrugan. Entonces empezaron a lavar temprano. Entonces llegó el otro también, y ya los dos. Pero uno se quedó callado. O sea, nada más llegó, pero no dijo nada.